Buenos días, estimados especialistas del módulo 5 de Biología. Este día continuamos con nuestro webinar, específicamente con la unidad número 2, estudiando la segunda parte. La semana pasada estudiamos a reino fungi y ahora empezamos a estudiar el reino plantae, iniciando con las plantas avasculares briófitas. El objetivo de esta clase es el siguiente: estudiar las características morfológicas y específicas del reino plantae, específicamente la división briófitas, analizando los principales taxones, identificando las fases gametofítica y esporofítica, a la vez que se fomenta el trabajo cooperativo. Los contenidos que vamos a ver este día son introducción al reino plantae, clasificación de las plantas y características de las briófitas. Pero antes de empezar con este estudio, la pregunta es, ¿qué son las plantas? ¿Qué saben ustedes que son las plantas? ¿Qué las hace diferente del resto de los seres vivos? ¿En qué se diferencia de un animal? ¿En qué se diferencia de un hongo? A pesar de que están en el dominio eucaria y que todas tienen células eucariota, ¿qué las hace distintas? Pues veámoslo. Para empezar, todas las células de las plantas son eucariotas. Como lo hemos dicho, recordemos que las células eucariotas presentan un núcleo que tiene el material genético en su interior. Esa es la principal característica. Todas las plantas, aparte de ser eucariotas, son multicelulares, que significa que están compuestas de muchas células, formando tejidos, formando órganos, formando sistemas de órganos. Entonces, esto, a pesar de que lo comparte con algunos organismos como los animales, los hongos, pero tiene cierta particularidad de sus tipos de célula, en este caso la célula vegetal. Además, todas las plantas son autótrofas. ¿Qué significa eso? Que son capaces de elaborar sus alimentos a partir nada más de CO2, agua, minerales del suelo y especialmente la fuente de energía que es la luz, el proceso fotosintético. Entonces, en otros organismos puede ocurrir este fenómeno. Hay bacterias fotosintéticas, hay protistas fotosintéticos, pero ellos se quedan a nivel unicelular. En este caso estamos hablando de organismos multicelulares. Además, ellos en su célula, las plantas, tienen unas paredes constituidas principalmente de celulosa que las hace muy resistentes, les da la forma y les da la dureza que nosotros conocemos en las plantas. Posee también pigmentos fotosintéticos, específicamente la clorofila A y la clorofila B. Son los encargados de capturar la luz solar y así poder realizar el fenómeno de la fotosíntesis. Aparte también, todas las plantas almacenan una sustancia de reserva. En este caso estamos hablando del carbohidrato polisacárido llamado almidón. Es en el reino vegetal que ocurren todas estas características y que lo hacen propio para este grupo de organismos. Pero, ¿de dónde surgen las plantas? Podríamos preguntarnos cuáles han sido los ancestros de ellas. Entonces se cree que las plantas han descendido de un grupo de algas extintas, muy parecidas a un tipo de alga que existe en la actualidad llamada clorofitas, ya que estas comparten algunas semejanzas. Imagínense, las algas todavía se estudian dentro del reino de los protistas, aunque también se está proponiendo estudiarlas en un reino aparte, un reino llamado cromistas, ya que las algas tienen células eucariotas también. Lo que no tienen las algas son tejidos verdaderos, tienen agrupaciones celulares, pero que no logran concretar o ser un tejido verdadero. Ok, entonces las plantas se cree, como repetía, que surgían de algas muy primitivas que empezaron a adoptar estas características, pero ¿cómo, si fue el origen de una alga, cómo es que se da ese salto evolutivo para colonizar la Tierra? ¿Qué características pudo esa alga primitiva ir adquiriendo por procesos de selección natural, por procesos evolutivos, hasta dar origen a las plantas? Entonces, veamos lo siguiente.
Dice que los descendientes de estas algas que migraron del agua a la tierra evolucionaron siguiendo dos líneas diferentes. La primera línea que dio origen a un grupo de plantas que desarrollaron un sistema de conducción. Estoy hablando en este caso aquellas plantas que dentro de su anatomía poseen tejidos conductores donde transitan las sustancias como el agua, como las sales y las sustancias de la fotosíntesis. En este caso estamos hablando del xilema y del floema. Entonces a esas plantas por lo general se le conocen como plantas vasculares. Estas plantas vasculares tienen tallos, tienen raíces, tienen hojas, algunas se reproducen por esporas, otras por semillas y algunas tienen flores con frutos. Y por el otro lado, la otra línea que da origen a las plantas son aquel grupo de plantas que se desarrollan sin tejidos conductores, o sea, plantas que no tienen xilema y floema. Estas plantas, por lo general, para hacer transporte, para absorber todos los nutrientes que están en el suelo, lo hacen a través de unas estructuras que se parecen a raíces llamadas rizomas, y todo esto lo hacen por absorción, mediante mecanismos de absorción. Este último grupo de plantas que surgió de esa rama, de esa alga primitiva, se caracteriza porque son plantas pequeñas por lo general y que no tienen estructuras muy desarrolladas como lo adquirió el otro grupo de plantas que fueron los órganos que conocemos en las plantas. Estas se quedan a un nivel evolutivo un poco más abajo. Y como podemos apreciar en este esquema, para que ustedes lo vean a pantalla completa en sus monitores, podemos ver aquí está el alga verde ancestral, luego tenemos acá el cladograma representando los nodos donde se supone que están los ancestros que dieron origen a estos tipos de plantas. Y como ustedes pueden ver, las briofitas o las no vasculares están un poco más abajo que las plantas, evolutivamente hablando, están más abajo que las plantas sin semillas y con semillas, pero que ya tienen un tejido conductor, ¿sí? Entonces, estos estudios suponen que las plantas se originaron allá por el periodo silúrico, más o menos, porque de ahí datan los fósiles encontrados de las plantas. En esta diapositiva, ustedes pueden apreciar una clasificación general del reino Plantae. Aparte de eso, también pueden ver las líneas evolutivas de las plantas. Como podemos apreciar, en la base siempre vamos a tener al alga verde ancestral. Digo alga verde ancestral porque tiene pigmentos fotosintéticos al igual que las plantas actuales. Clorofila A y clorofila B. Entonces pueden ver ustedes que de ese ancestro surgen dos ramas. Una rama que da origen a las plantas hepáticas, que son de las plantas que vamos a estudiar este día. Como pueden apreciar ustedes, son las plantas más antiguas o las más primitivas. Eso quiere decir que también son las plantas más sencillas. Y pueden ver ustedes la línea, cómo se bifurca y va hacia el lado de las hepáticas. Luego la otra línea, siguiendo acá el cladograma, podemos ver que aquí hay otro ancestro que da origen a otras dos ramas. Una rama es para las briofitas, que conocemos nosotros como musgos. Significa que las briofitas, musgos, tienen un nivel evolutivo mayor que el de las hepáticas, sus parientes más cercanos. Luego, siguiendo la otra rama acá de este ancestro, tenemos que surgen plantas que tienen tejidos conductores. Si ustedes pueden apreciar, tanto la rama de acá como la rama de acá son plantas sin tejidos conductores. La rama que tenemos a la derecha le da origen a plantas que tienen verdaderos tejidos conductores. A estas plantas se les llaman plantas vasculares, mientras las que no lo tienen se les llaman plantas avasculares. Entre las plantas vasculares vamos a tener un grupo que se reproduce a través de esporas. Entonces, por ser una característica primitiva en las plantas, se separa y a este grupo están las pteridofitas o los helechos, están las colas de caballo, están las selaginelas y todo eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Podemos ver en la siguiente rama, hay una bifurcación, si se fijan, cada vez que vamos subiendo en el árbol, este cladograma, vamos llegando a plantas que son más recientes en su origen, comparadas con las iniciales de acá.
van adquiriendo mayor diversidad de adaptaciones y tenemos en este caso a las plantas con semillas. Esas plantas con semillas tenemos a dos grupos, unas que tienen semillas desnudas y otras que tienen semillas cubiertas por un fruto carnoso. Entonces de ahí se hace la división y tenemos por un lado a las gimnospermas, que son las plantas que tienen semillas desnudas, y por el otro lado tenemos a las angiospermas. De hecho, la palabra angiosperma significa semilla cubierta, ¿sí? Que está cubierta por una estructura. Estas, al final, el fruto, antes del fruto se origina una flor y la flor da origen al fruto. Mientras que en el otro extremo, el fruto sigue siendo, teniendo semillas desnudas. Entonces, esa característica evolutiva más reciente la tienen entonces las angiospermas. Y es así como de forma panorámica, de forma general, ustedes pueden apreciar cómo en la actualidad nosotros clasificamos al reino Plantae. Ustedes pueden hacer comentarios, pueden preguntarnos si tienen dudas respecto a esto. Nosotros les vamos a aclarar en el chat que en este momento tenemos activo para que ustedes nos comenten ahí, nos hagan sus preguntas. Siguiendo con la temática, vamos a hablar entonces específicamente de las generalidades de las briófitas. Como ya se los adelanté, las briófitas son las plantas más primitivas. Y veamos esas características o cómo podemos nosotros ir identificando estas plantas. Son plantas también que, aprovechando esto, les digo, son plantas que son muy comunes de verlas en nuestras casas, porque creo que todos tenemos, solo basta que veamos un paredón que esté húmedo y ahí las vamos a encontrar. ¿Pero por qué ahí? Es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son esas características propias de este grupo de plantas? Primero, estas plantas son las más sencillas del reino Plantae. Y cuando digo que son las más sencillas, estoy hablando de sus estructuras, de sus tejidos, de su forma de reproducción. De hecho, son plantas que dependen mucho del agua. Ellas en época seca se mantienen latentes, casi no se ven, pero en la época lluviosa es la oportunidad para ellas. Entonces, esa dependencia del agua las hace estar evolutivamente un poquito abajo en esa escala. Pero ustedes me pueden preguntar, pero todas las plantas necesitan el agua. Sí, pero hay plantas que se pueden mantener siempre vivas, aunque estemos en época seca, porque tienen raíces profundas que le permiten llegar a los mantos acuíferos y estar siempre teniendo esa fuente de agua. Estas plantas que no poseen órganos como las raíces, entonces les es más difícil, porque estas necesitan obtener el agua de la superficie donde están ancladas. Entonces, por eso es que la época lluviosa es propicia para que nosotros las veamos y las estudiemos. Se dice también, ya lo había mencionado, que se originaron de células ancestrales primitivas de la división clorofita. Si nosotros estudiamos estas algas, tienen muchas cosas en común con las plantas actuales, empezando por los pigmentos, que ya los dijimos, las clorofilas A y B. También estas algas clorofitas tienen en común con las plantas que almacenan sustancias de reserva como el almidón, ya lo dijimos, tienen estructuras, por ejemplo, de almacenamiento muy parecido a como lo almacenan las plantas, y por eso es que molecularmente y filogenéticamente se relacionan mucho con estas plantas, aunque el ancestro como tal no se tiene un registro, ya que no hay fósiles que nos puedan decir, esta es la planta que originó, o esta es la planta intermedia entre las algas y las actuales que le dio origen a estas plantas. No existen esos registros fósiles. Pero ¿cómo se puede saber, cómo se puede llegar a esa conclusión? Por todas las caracteres que comparten este tipo de algas con las plantas. Estas plantas son las que nosotros conocemos comúnmente como musgos, las conocemos como hepáticas y también como antoceros. Y una característica que estas plantas pues son terrestres. Algunas, a pesar de que son terrestres, pero sí tienen cierta dependencia con el agua, como ya se los dije. Y como pueden ver ustedes acá, dice que requieren un ambiente húmedo para llevar a cabo su ciclo vital, ya que sus células reproductoras para poderse desplazar necesitan agua. Entonces, por eso es que se vuelve fundamental para ellas el recurso hídrico para poder reproducirse y poder mantenerse con vida. Son plantas que, a pesar de que son muy pequeñas,
pero sí son multicelulares y ya tienen tejidos vegetales, tejidos parenquimáticos, tejidos fotosintéticos, que es algo muy característico en las plantas. Caso contrario, en las algas no tenemos tejidos 100% conformados, sino que son agrupaciones celulares que ya dan una tendencia a ser un tejido. En estas plantas sí ya hay tejidos. El tamaño es muy pequeño, pueden ser de escasos medio centímetros, de 1 centímetro, y casos extremos, un musgo que se conoce que puede llegar a medir 60 centímetros. Pero por lo general estas plantas son de tamaños pequeños, tienen reducido eso, ya que no tienen tejidos de sostén como los tienen las plantas más evolucionadas. Entonces por eso se han quedado limitados en su desarrollo. Y vuelvo a repetir, habitan en lugares. ¿Dónde las puedo encontrar? ¿Cómo puedo yo hacer estudios de estas plantas? ¿Cómo puedo obtener? Bueno, yo le invito a que vaya a lugares pantanosos, paredones húmedos, donde hay una fuente constante de agua, ahí las va a encontrar, porque ellas dependen mucho de este recurso. Sigamos viendo más características de las briófitas. Las briófitas, su cuerpo, a este cuerpo no le llamamos tronco como le llamamos en una planta normal, y tampoco le llamamos tallo. Acá a su cuerpo se le conoce como un talo, y el cuerpo de ellas se divide en dos estructuras. Una estructura llamada gametofito, que en este tipo de plantas es la estructura que domina, ¿sí? El talo se le llama talo gametofítico, y por lo general puede ser taloso o puede ser folioso. Eso lo vamos a ver más adelante. Este es el que realiza principalmente el proceso fotosintético, ya que es el que cuenta con el mayor tejidos que hacen la fotosíntesis. Y también tenemos la otra parte que participa en la formación de esporas, a lo que se conoce como el esporofítico. El esporofito o el talo esporofítico, así lo podemos conocer. Y principalmente lo dije ya, se encarga de formar esporas para la reproducción de estas plantas. Puede ser parcialmente o totalmente fotosintético. Ahí va a depender de la especie, pero quien sí es 100% fotosintético es el gametofito. Entonces, repitiendo nuevamente esto, las plantas avasculares, briófitas, el cuerpo de ellas, el talo de ellas se conforma de dos partes, la parte gametofítica y la parte esporofítica. También, ya lo hemos dicho, pero vuelvo a recalcar, es que carecen de raíces verdaderas. Si usted toma un musgo, si toma una hepática y lo ve a través de un estereoscopio o del microscopio, va a ver unos pequeños pelitos ahí finitos que están ahí. Entonces cualquiera puede decir, son raicillas. No, no se le llaman raíces ni raicillas, son rizoides. Y pueden ser hechos de una sola célula o pueden estar hechos de varias células, pero principalmente los encontramos que están hechos de una sola célula. Son estructuras bien sencillas que todavía no pueden ser llamadas raíces porque las raíces son órganos, están hechos de muchos tejidos. En este caso solo estamos hablando de una célula, por lo tanto no consideramos a los rizoides como verdaderas raíces. Tampoco tienen hojas y tallos, pero ¿qué son esas estructuras foliosas que nosotros les vemos? Bueno, botánicamente a esas estructuras foliosas se le llaman filidios y algunas solamente están hechos de una capa de células, imagínense, no pueden conformar un órgano como tal. Ya sabemos que las hojas son órganos, entonces acá no podemos decirlo porque solo son pequeñas, son pocos capas de célula o una capa de célula que no conforma un órgano completo como es la hoja. Los tallos, lo hemos dicho, no existe tallo acá, no existen tejidos de sostén que las puedan mantener como las plantas más evolucionadas, las vasculares. Y son plantas que no tienen tejidos de conducción, ya lo dijimos. Ahora, ¿qué han hecho ellas para adaptarse entonces a la vida terrestre? Si dependen también mucho del agua. Bueno, ya hemos dicho que ellas pueden presentar en la epidermis superior, acá no sé si lo logran apreciar, en esta epidermis algunas tienen una pequeña cutícula que les permite soportar altas temperaturas, eso evita que se desequen estas plantas. También tienen unas estructuras llamadas poros. Ojo con esto, en las plantas vasculares, específicamente las vasculares superiores, donde están las gimnospermas, las angiospermas, si usted revisa una hoja,
específicamente en el embés, en la cara de abajo, va a encontrar unas estructuras en forma de poros, solamente que ahí se le llaman estomas y tienen un complejo estomático, tienen células especializadas que permiten abrir y cerrar ese poro, mientras que acá, en estas plantas, en estas briofitas avasculares, solamente tenemos un poro rudimentario que tiende a parecerse al estoma, pero todavía no se le considera un estoma. Así que esa es una característica que le permite a ellos hacer intercambio gaseoso. Me refiero a poder introducir CO2, poder sacar oxígeno y también para regular su equilibrio hídrico. Para eso se ocupan esos poros. Más adelante vamos a verlo al microscopio, esos poros, y se van a dar cuenta que son diferentes a los estomas. Muy bien, sigamos. Ahora, por lo general, todas las plantas tienen un fenómeno en su reproducción llamado alternancia de generaciones. Y aquí, en estas plantas briofitas avasculares, tiene cierta particularidad. Entonces ustedes en este esquema, que están viendo en su pantalla, pueden apreciar que en este proceso de reproducción se alterna la fase gametofítica, que ya les hablé, y la fase esporofítica. Siempre considerar que la fase gametofítica es un estado haploide. Ya lo explicamos en webinarios anteriores. Significa que en ese estado la planta solamente tiene la mitad de su dotación genética, la mitad de su material genético, mientras que en la fase esporofítica ella va a ser diploide, o sea, va a tener completo los juegos de cromosomas. Entonces les voy a explicar más o menos cómo funciona este ciclo para que ustedes luego lo podamos comparar con el ciclo de las hepáticas y con el ciclo de vida también de los musgos. Vamos a ver, si iniciamos el ciclo donde tienen ustedes el numeral 1, ustedes pueden verlo en su pantalla, dice la gametofita o el gametofito produce gametos por mitosis. Por lo general, el gametofito es la fase dominante en estas plantas, es lo que nosotros vemos. Le llamamos también fase conspicua. Conspicua significa lo que se ve a simple vista. Entonces, este gametofito haploide produce estructuras femeninas y masculinas, ¿sí? Esas estructuras masculinas y femeninas producen óvulos y producen espermatozoides. Pero qué extraño que en las plantas ocurra eso, ¿verdad? Porque todos pensamos que solamente en los animales. Sí tienen un nombre específico. Por ejemplo, el espermatozoide de estas plantas recibe el nombre de anterozoide, ¿sí? La célula huevo, pues, se mantiene con su nombre. Entonces, ¿qué pasa en este ciclo? El gametofito produce los dos tipos de célula, el óvulo y el espermatozoide, ambos haploides. Se da el proceso de la fecundación, es la unión de esas dos células, y en ese proceso se nos forma un cigoto. Entonces, a partir de ese momento, si ustedes pueden apreciar en la pantalla, ya se pasa al estado diploide. Ustedes pueden ver la diferencia de colores en el ciclo, el color que representa al gametofito y el color que representa al esporofito. Entonces, ese cigoto se sigue desarrollando por el proceso de mitosis, y ya sabemos nosotros que la mitosis es la reproducción celular donde una célula genera dos células idénticas. Entonces, el cigoto crece, se desarrolla en un embrión al cual se le da el nombre de esporofito. Luego el esporofito empieza a madurar y sigue hasta que llega a una etapa donde hace la meiosis. En la meiosis se originan nuevamente esporas haploides. Ya llegamos nuevamente a la siguiente fase, y esas esporas, al caer en un lugar húmedo con las condiciones adecuadas, estas empiezan a germinar y vuelve a surgir el gametofito. Entonces, este es como un panorama de cómo se da la alternancia de generación en las plantas. Más adelante lo vamos a ver ya específicamente con ejemplos en hepáticas y con musgos. ¿Cómo se clasifican las briofitas? Bueno, taxonómicamente, los botánicos las han ubicado en 3 divisiones.
En algunos libros pueden encontrar filum, pero por lo general en las plantas y en los hongos nosotros hablamos más de divisiones. Entonces tenemos 3 divisiones. La división marcantiofita, la división briofita y la división antocerofita. Ahí están las principales divisiones que conforman a este grupo de plantas briofitas. Todas tienen en común lo que yo les dije. Carecen de raíces, carecen de hojas, carecen de tallos, flores, frutos. Todas tienen las mismas características. Todas les gusta vivir en ambientes húmedos, dependen del agua para su reproducción. Entonces, en el caso de las marcantiofita, en la división marcantiofita, vamos a encontrar como ejemplos a las plantas llamadas hepáticas. Géneros como la marcantia las encontramos aquí. En nuestro país tenemos algunos géneros representativos. También creo que la más común de todo este grupo de plantas avasculares son las que están en la división briofita, ya que ahí encontramos a los musgos. Los musgos son plantas sencillas que casi están en todos los lugares donde haya humedad, en los troncos de los árboles, incluso en paredes de edificios que mantengan humedad, ahí están, en rocas. Y ellos, pues, si se fijan ustedes, esa función de adherirse a esos sustratos, pues, les da esa importancia ecológica de ser formadores de suelo, junto con los líquenes, junto con el fenómeno de la meteorización, ellos ayudan a formar el suelo. ¿Sí? Entonces, es una importancia que estas plantas tienen. Son las plantas pioneras, son las que llegan a colonizar o sitios donde no hay suelo, ellas son las que empiezan a formar. Y también tenemos a las antocerofitas, que acá tenemos como ejemplo a los antoceros. Entonces vamos a ir hablando específicamente de las marcantiofitas y las briofitas porque son como los ejemplos más comunes que tenemos en nuestro país. Empecemos entonces a hablar de la división marcantiofita. Bueno, ahí ustedes pueden apreciar en la imagen que las marcantiofitas son conocidas como hepáticas, pero no piensen que tienen que ver algo con el hígado o porque son plantas que son curativas para el hígado. No, es por la apariencia. La persona que las describió por primera vez, si ustedes pueden ver en esta imagen acá, ustedes pueden apreciar que tienen un talo, porque lo que ustedes están viendo ahí es el talo, la fase dominante, la fase gametofítica dominante, es bilobulado, es dorsoventralmente aplanado. Entonces, si usted analiza el tejido del hígado, saca una muestra, tiene un parentesco a estas plantas. Entonces de ahí digo, a alguien se le ocurre, bueno, se parecen a los hepatocitos que están en el hígado. Entonces de ahí viene por qué le llaman hepáticas a estas plantas. Entonces, estas morfológicamente pueden ser talosas, como en el primer ejemplo, y pueden ser foliosas, que parecen así hojitas como ramitas que se van bifurcando. ¿Cuáles son sus principales características? De todo el grupo de las briofitas de las que venimos hablando, estas son las más sencillas, su talo, como ya lo dije, gametofítico es lobulado, con forma de hígado, de ahí es su nombre, aplanados dorsoventralmente, del dorso y de la parte ventral, o sea que son así, planas totalmente. Y algunas especies son foliosas o ramificadas. Sus rizoides, que son las estructuras de anclaje, son unicelulares y posiblemente fueron las primeras plantas en colonizar el medio terrestre. Aquí podemos apreciar las estructuras reproductivas de las hepáticas. Ustedes pueden ver en esta imagen estas estructuras. Acá tenemos todo el gametofito. Entonces, del gametofito surgen 2 estructuras. Una que es la estructura masculina y otra que es la estructura femenina. A la estructura masculina se le conoce como el anteridio. Toda esta estructura, ¿ven? Es un anteridio y aquí en estos sacos se encuentran los anterozoides o los espermatozoides. Y esta otra estructura, que es la que está acá, aquí se la han puesto, esta es la estructura de reproducción femenina llamado arquegonio. Y aquí pueden ver ustedes que aquí se encuentran los huevos. Cuando cae la lluvia, se forma una película de agua encima de ellas, entonces los anterozoides pueden salir del anteridio y pueden migrar a través del agua y llegar al arquegonio donde están los huevos. Lo fecunda y aquí
se empieza a desarrollar el esporofito, que es lo que es la siguiente fase que corresponde a la fase diploide en las plantas en este caso. Y si ustedes pueden apreciar, es la fase más visible, el gametofito. Voy a explicarles cómo se reproducen estas plantas de forma sexual. Para ello, necesitamos que existan gametofitos, uno, que tengan el anteridio, que les acabo de explicar, que es la parte donde se forman las células masculinas, y el otro donde estén los arquegonios, donde se forman los óvulos. Entonces, cuando cae la lluvia, les decía yo, entonces se forma una pequeña capa, una película de agua. Entonces los espermatozoides o los anterozoides son liberados del anteridio y se vienen a buscar el arquegonio, donde están los óvulos. Entonces ya viéndolo de forma ya más específicas, ustedes pueden apreciar acá en el esquema, aparece el espermatozoide llegando al arquegonio, llega a donde está el óvulo, lo fecunda, se forma el embrión, por el proceso de mitosis empieza a reproducirse células y empieza a crecer y se nos va formando el esporofito. Vean, aquí empieza el esporofito a formarse. Cuando el esporofito madura, por el proceso de la meiosis forma estas esporas que son liberadas nuevamente al suelo y esas esporas, pueden ver en amarillo, empiezan a germinar y forman nuevamente los gametofitos. Los gametofitos al final pueden formar estructuras masculinas y femeninas y así es como el ciclo de las hepáticas se da específicamente en estos tiempos en los que hay lluvia. Pero también estas plantas tienen una estrategia reproductiva que es la reproducción asexual. ¿Y en qué consiste? Ustedes pueden apreciar en la imagen el gametofito de una marcantia y ustedes pueden ver como unas copitas ahí, estas que están acá. Estos se le llaman conceptáculos. Y miren qué maravilla de la naturaleza, cómo se adapta según la función que ésta realiza. En este caso es una forma de copa porque necesita capturar el agua, ya que el agua al salpicar en esas copas hace que las estructuras que están acá, los propágulos que están acá, o las yemas, puedan salir disparadas. Se cae el agua acá y se disparan, y entonces estas que están acá es lo mismo, son las yemas, y caen en lugares donde hay humedad y empiezan a reproducirse. Mencionar que en la reproducción asexual todas son plantas iguales a la planta madre, mientras que en la reproducción sexual hay variabilidad genética y hay una combinación de genes. Aquí no. Entonces es una forma de reproducción que tienen las plantas de este tipo, las plantas hepáticas. A continuación les voy a mostrar cómo es que nosotros podemos hacer preparaciones al fresco para poder estudiar estas plantas, para estudiar sus tejidos, para ver sus estructuras como rizoides, como poros, a través de una preparación al fresco. En este momento pasaríamos a ver ese proceso y lo voy a ir explicando a medida que vayamos viendo el video. Los materiales a utilizar son cubreobjeto, portaobjeto, pipeta Pasteur y agua. Los especímenes a observar son hepáticas, en este caso el género Marcantia, y también vamos a observar musgos de la división Bryophyta. Preparación al fresco. Se obtiene la muestra, en este caso es una muestra de hepática. Tomamos una pinza y con cuidado extraemos una porción del talo. Lo colocamos en el portaobjeto y en este paso podemos colocar agua, una gota de agua, también podemos colocar miel y alcohol si queremos que nuestra preparación dure más tiempo. En este caso les estoy mostrando colocando una gota de agua, luego colocamos el cubreobjeto, colocamos con cuidado, procuramos que no queden muchas burbujas de aire. A continuación pasamos a observar la muestra. Para ello tenemos preparado nuestro microscopio, enfocamos con el objetivo de menor aumento, en este caso el objetivo 4X o el panorámico, afinamos poco a poco hasta enfocar bien. Como
Como se puede apreciar en este aumento, el talo gametofítico de color verde es dorsoventralmente aplanado, sin estructuras foliosas. Tiene un espesor de varias células y en él se distinguen claramente una zona superior o zona dorsal rica en clorofila y una gruesa región inferior, que es la parte de abajo, incolora. En la cara inferior se van a formar los rizoides y las escamas, que son estructuras que se pueden localizar en este tipo de plantas. Podemos observar en la preparación al fresco que hay hileras de células y se logran apreciar cómo la estructura lobulada adquiere esa forma. Luego de observar con el objetivo panorámico, ahora vamos a pasar al objetivo de 10x. Giramos con el revólver y cuidadosamente con el tornillo micrométrico ajustamos la imagen. Podemos apreciar la cara superior del talo, que presenta una serie de relieves, cada uno de los cuales corresponden a una cámara airífera subyacente que se comunica con el exterior a través de un poro. Las hepáticas no poseen estomas, pero tienen cámaras de aire formadas por filas verticales y ramificadas de células fotosintéticas. Cada una de estas cámaras muestra un poro en la parte superior a través del cual se intercambian los gases. Esta micrografía acerca más un poco la imagen y por lo tanto podemos apreciar estas estructuras que hemos mencionado, que son poros. Por último, pasamos a observar con el objetivo de 40x para ver con mayor detalle las estructuras de intercambio gaseoso, en este caso de la hepática. Afinamos y observamos. En contraste con los estomas, estas cámaras de aire siempre tienen los poros abiertos y estos no se pueden cerrar. Aquí pueden observar que tiene una forma pentagonal esos poros, y se logran apreciar ahí también en la hepática esos pequeños orificios de intercambio gaseoso y se logran ver algunos cloroplastos. Muy bien, como ustedes pudieron observar en el video, es muy fácil poder estudiar a estas plantas. ¿Estas plantas de dónde las obtuvimos? Pues del paredón de mi casa, ahí las traje y las observé. Entonces, nosotros en esta semana les vamos a subir un video cómo ustedes pueden elaborar su propio microscopio casero utilizando material reciclable que tienen en sus casas. Así que están pendientes, nosotros les vamos a avisar cuándo. Así que les animo a que sigamos en este proceso y que seamos curiosos para este mundo microscópico. Continuando con la clase, ahora vamos a hablar de la división briofita. Y aquí me voy a referir específicamente al grupo de los musgos. Pueden ustedes apreciar en la pantalla cómo se ve el gametofito y el esporofito al mismo tiempo. Estas plantas, les mencionaba, son las más comunes y evolutivamente están un poquito más adaptadas que las hepáticas, ya que estas sí pueden estar un poquito más separadas del agua. En cambio, las hepáticas tienen esa dependencia. El cuerpo del musgo está constituido principalmente de su gametofito, es esas estructuras que nosotros vemos con esas como hojas pequeñas que usted puede ver en los paredones, en las piedras, en las rocas, en las cortezas de los árboles, etc. Pero ¿de qué está constituido morfológicamente? Bueno, tenemos un tallo central, ojo, no es un tallo verdadero. Esta estructura central llamada caulidio, así se le conoce a este talo que pertenece al gametofito del musgo. Estas estructuras se llaman rizoides, ya hablé de ellas, y tenemos acá la fase esporofítica. Pueden ustedes apreciar toda esta parte que no tiene estas estructuras llamadas filidios, que parecen hojas. Esto es el esporofito, y el esporofito se compone de ciertas estructuras. La base que une al esporofito con el gametofito se llama pie. Luego tenemos el pseudotallo que tiene ahí, se le llama seta, que lo pueden apreciar. Y hay una capa protectora que se le conoce como caliptra. Cuando el esporangio, o la cápsula esta que está acá, ya se está madurando, entonces la caliptra se cae y este capuchón que está acá se libera y automáticamente por el viento
o por el movimiento, ya sea de un insecto, de lo que fuera, las esporas son liberadas y caen al suelo, empezando el ciclo reproductivo del musgo. Entonces aquí les acabo de presentar las dos fases, esporofítica diploide y gametofítica haploide. Ahora veamos con detalle cómo es la estructura del gametofito y del esporofito. Ustedes pueden apreciar en la animación el gametofito con sus filoides, o son esas pseudo hojas. Pueden apreciar toda la seta, que es como una especie de tallo, y al final tenemos la cápsula donde se encuentran las esporas madurando. Acá tenemos nosotros la caliptra y tenemos acá el capuchón que está tapando el esporangio. Acá tenemos como unos pequeños dientecillos que están sujetando la estructura. Pueden ustedes apreciar los rizoides, pueden apreciar los filidios, toda esta parte es el gametofito. Aquí tenemos el pie, las setas y luego sigue el esporangio. Si analizamos de cerca un filidio de un musgo, nosotros podemos ver que el filidio es como la hojita, tiene una estructura central que asemeja a una nervadura, como en las hojas, que se llama costa, y que la lámina es aproximadamente del grosor de una capa de células. Esas bien sencillas nos llegan a constituir una verdadera hoja. Y si la analizamos más de cerca, podemos apreciar cómo se disponen las hileras de células de forma poliédricas. Podemos apreciar los cloroplastos que están ahí, esos pequeños puntitos verdes que se logran apreciar ahí. Entonces, es así como está más o menos la morfología de los musgos, que son las plantas que pertenecen a la división briófita. En este momento les voy a explicar cómo se da la reproducción en los musgos. Y como ya les había adelantado que todas estas plantas presentan una alternancia de generación, donde existe un gametofito haploide y un esporofito diploide, entonces hoy se lo voy a explicar ya viéndolo con el hongo. Con el musgo. Entonces acá tenemos los dos gametofitos, uno que tiene las estructuras masculinas, que en este caso es el arquegonio, y el otro que tiene las estructuras masculinas, que es el anteridio. Entonces estos gametofitos producen células reproductoras, células sexuales. Entonces cuando cae la lluvia, entonces estas células pueden abandonar el anteridio y migrar al arquegonio. En el arquegonio se encuentra la célula huevo y ahí se da el proceso de la fecundación. Entonces cuando eso ocurre, se pasa de la generación gametofítica y se entra a la generación esporofítica. Aquí dentro del arquegonio el cigoto empieza a hacer mitosis, empieza a reproducir células hasta formar un embrión. Luego ese embrión se desarrolla, crece, se madura y forma el esporofito que yo ya les explicaba. Ojo con esto, la fase esporofítica solamente se ve en época reproductiva. En época seca, por lo general, solamente nosotros vemos el gametofito. El esporofito siempre lo vamos a ver en época lluviosa, porque es la etapa donde ellos se reproducen y el esporofito pues ayuda a eso. Entonces, en el esporofito, en la cápsula, específicamente acá en estas cabezas que usted puede apreciar ahí, se forman las células que nosotros les vamos a conocer como esporas. Estas, ¿cómo surgen? A través de la meiosis. Y cuando estas maduran, entonces esta tapa que está aquí se cae y las esporas caen al suelo y luego germinan formando un protonema que al final les va a dar origen nuevamente al gametofito, y así estos maduran, forman estructuras reproductoras femeninas y masculinas, y así empieza el ciclo de estas plantas, un ciclo de vida muy corto. Y por último tenemos a la división antocerofita. Estas plantas se conocen como antoceros. No son tan comunes de verlas. Las incluimos acá para que ustedes sepan que pertenecen a las tres divisiones. Y al igual que las plantas anteriores, el gametofito, esta parte que ustedes pueden ver acá en forma de roseta, es la fase que domina. Y ustedes pueden apreciar aquí también el esporofito, que es donde se encuentran almacenadas las esporas. Todas estas plantas el talo es aplanado, el gametofito, siempre tienen rizoides unicelulares y están siempre los arquegonios y los anteridios inmersos en el gametofito. Es así como termina esta clase. Les invito a que sigan leyendo más, a que profundicen más. Toda esta información la vamos a encontrar en el dossier. Espero que todos estemos activos. Cualquier duda,
cualquier sugerencia, pues nos escriben en el foro. Ha sido un gusto estar con ustedes. Éxitos.